En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la visualización o las técnicas de imaginación. Vamos a ver por qué la utilizan algunos de los mejores deportistas a nivel mundial y por qué puede ser una herramienta muy interesante para mejorar tu rendimiento. Si vamos a la definición que nos dan algunos artículos científicos acerca de las técnicas de imaginación o la visualización, se tratan de la activación de una situación y de sus consecuencias a nivel sensorial. En palabras más sencillas, simplemente se trata de la proyección de imágenes, situaciones, realizaciones de gestos técnicos que realizas en tu cabeza, la proyección de esta situación con el entorno de cómo realizas el gesto técnico, etc., o una acción en concreto, con el objetivo de mejorar tu rendimiento después en la realidad cuando la lleves a la práctica. Es decir, conseguimos mejorar el rendimiento en pista trabajando fuera de ella y sin tener que estar realizando el gesto técnico o sin tener que estar desarrollando esa situación en concreto sobre la que estamos trabajando. Para ello hay algunos requisitos que se deberán cumplir para que todas estas técnicas de visualización y de imaginación, al entrenarlas, sean lo más eficaces posible. Pero antes de pasar a estos requisitos, vamos a ver por qué la visualización o las técnicas de imaginación son tan potentes. Primero de todo, como ya hemos dicho, te permiten una mejora del rendimiento, es decir, de la parte activa del gesto técnico, de la ejecución, del rendimiento en él, trabajando en una situación totalmente pasiva, sin tener que practicarlo activamente, para que nos entendamos. Y eso se consigue gracias a que cuando estamos proyectando, cuando estamos imaginando ese gesto deportivo o esa situación, se activa el sistema nervioso conocido como espejo. Durante las técnicas de imaginación, se activan patrones neurales y circuitos neurales de la misma manera o los mismos que se activan cuando estamos poniendo en práctica esa acción. No se activan de la misma manera, pero sí que se activan, sí que son los mismos patrones neurales los que se están activando. Por lo tanto, el cuerpo está trabajando de una manera muy similar a nivel de impulsos nerviosos y de señales nerviosas que cuando está ejecutando el gesto. Obviamente no va a ser lo mismo, pero esto nos da un detalle muy importante de pequeños procesos fisiológicos y neurales que se pueden llegar a desarrollar y que van a ser muy similares al hecho de estar practicando esos gestos o acciones de manera activa. Además, una de las mejoras en el rendimiento viene por la parte no solo de mejora del rendimiento a nivel físico, sino a nivel más psicológico. Como ya sabemos, las situaciones de incertidumbre, las situaciones desconocidas, pueden llegar a generar niveles de ansiedad altos, estrés, nerviosismo, y eso puede afectar al rendimiento. Y a mí me gusta muchísimo utilizar técnicas de visualización y de imaginación con Diogo, el piloto de Moto3 con el que trabajamos. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que situaciones que no conocemos de incertidumbre pueden poner nervioso, entiendo que a través de las técnicas de visualización y de la imaginación estoy poniendo al piloto o al deportista, vamos a hablar de deportista, en una situación de esas muchas más veces o muchísimas veces antes de que se encuentre con ellas de manera real. Es como si tú sabes que juegas un partido cada fin de semana o que vas a lanzar un penalti cada 3 partidos por estadística, pero tú ese penalti en el momento de lanzarlo ya lo has lanzado 100 veces antes en tu cabeza, imaginándote la situación, el entorno, cómo estás en ese momento. Por lo tanto, podemos conseguir una disminución del nivel de incertidumbre que nos puede suponer esa situación y, por lo tanto, más tranquilidad cuando llegue la hora de la verdad, que puede ayudar a un mejor rendimiento para ese preciso momento. Otro punto súper importante es que se activa el mecanismo de autoevaluación. Muchas veces, ¿cómo aprendemos? Ensayo-error, cuando te ves y vas corrigiendo cositas, si te puedes ver en vídeo, etc. Las técnicas de imaginación, la visualización, se puede hacer de dos maneras distintas. Una en primera persona, pero es que además puedes imaginar esa situación en tercera persona, como si tú pudieses ver en perspectiva tu avatar ejecutando ese gesto técnico o tomando una decisión en esa situación y en ese contexto en concreto. Y eso, a nivel mental, a nivel del circuito, si le podemos llamar así, de aprendizaje, nos aporta muchísima información sobre la cual poder trabajar sin tener que estar trabajando activamente en toda esa situación o en el gesto.
muchísima información que corregir. Porque te tengo que decir esto también. Todo imaginando una situación en la cabeza, imaginemos un lanzamiento de penalti, puedes llegar a fallar. No significa que por lo que la imagines siempre la vas a meter en la escuadra. Hay momentos donde, por experiencias anteriores, incluso en la imaginación puedes llegar a fallar o te puedes dar cuenta de que estás cometiendo errores en la ejecución de ese gesto que tú, desde tu propia técnica de visualización, puedes ir corrigiendo y que no tienes que pasar por el proceso tan largo de ponerlo en práctica, equivocarte, mirarte y volver a corregir, porque ya lo estás haciendo desde casa. Es decir, podemos mejorar y podemos aprender desde nuestra cabeza. Y como ya hemos dicho también, la visualización puede ser muy potente hasta niveles de que los parámetros fisiológicos como frecuencia cardíaca, etc., se alteren. No quiere decir que lleguen a los mismos niveles que cuando se ponen en práctica, pero sí que se alteren y sigan un patrón similar a aquel que siguen cuando estamos poniendo en práctica realmente ese gesto, esa situación, etc. Por lo tanto, imaginaros el poder que tiene la mente en este caso para generar adaptaciones y estímulos que nos permitan mejorar el rendimiento desde una situación pasiva, mejorar el rendimiento de la situación después real, activa. Y ahora vamos a ver ¿qué requisitos aconsejan los profesionales que debe tener esas técnicas de visualización para sacarles el máximo potencial posible? El primer requisito es la experiencia del o de la deportista. Porque para trabajar sacándole el máximo provecho a estas técnicas de visualización, cuanta más experiencia tenga en el gesto técnico o en la situación que queremos visualizar, más nivel de detalle y de precisión podrá tener esa proyección mental sobre la que estamos trabajando y por lo tanto las correcciones, la información que sacaremos de todo ello serán mucho mejores. Es decir, podremos imaginarnos una situación mucho más real. Y con eso llegamos al segundo punto, el entorno. Tenemos que ser capaces de que el deportista se imagine el entorno donde va a suceder ese gesto, esa situación, esa acción. Se debe imaginar el entorno lo más real posible. Por ejemplo, con el piloto, con Diogo Moreira. Hacemos trabajos de que se imagine, de que intente reproducir el ruido real del motor, que me diga elementos del circuito, que se imagine el piano, que se imagine a los otros competidores con los que está compitiendo, valga la redundancia, en esa situación que estamos trabajando. También otro punto súper importante es el timing, es decir, la capacidad que tiene el deportista para reproducir ese gesto en su cabeza a la misma velocidad y con los mismos tempos en los que lo reproduce en la situación real, en la vida real, ¿vale? En general se basa en hacer la situación imaginada, la proyección, lo más real posible, con un nivel de detalle máximo. Hablábamos también antes del poder de la cabeza para generar efectos fisiológicos y demás. Y aquí es donde entra el siguiente requisito, las emociones. Se debe llegar a sentir esa sensación incluso de nerviosismo, de emoción, que conlleva el contexto de la situación en la que vamos a ejecutar ese elemento técnico o la situación en la que queremos trabajar. Y después la capacidad o el nivel de aprendizaje del deportista también. Es decir, para poder sacar el máximo provecho a lo que decíamos antes, el loop o el circuito de autocorrección o autoaprendizaje, el grado de detalle será muy, muy importante. El grado de detalle que tenga el deportista para saber corregir errores cuando se está proyectando estas visualizaciones o estas imágenes, sea en primera persona como en tercera persona. Cuanto más detalles sea capaz de darse cuenta a nivel de errores y demás, más precisas serán aquellas correcciones y por lo tanto disminuiremos el margen de error que luego nos permitirá mejorar el rendimiento cuando llevemos finalmente a la práctica esa acción, ese gesto técnico, etc. Y por último, y lo hemos incluido ya en este punto anterior, la perspectiva. Ser capaces de trabajar tanto en primera persona, es decir, imaginándome yo desde mis ojos estoy viendo cómo ejecuto la situación, pero también súper importante ser capaces de abstraernos y ver nuestro avatar, nuestro cuerpo, ejecutando la situación. Los deportistas que puedan conseguir eso, verse desde lejos, tendrán mucha más información del contexto en el que quieren mejorar esa situación y si lo sumamos a todos los requisitos anteriores,
cómo estará el ambiente, las emociones, la sensación que va a tener él ejecutando ese movimiento y el grado de experiencia que le da que todos estos puntos tengan el máximo detalle posible, podrá sacar la mejor información posible para hacer aquellos ajustes que nos permitan al máximo hacer de esa experiencia mental o imaginada un aprendizaje que luego se pueda aplicar de manera mucho más óptima cuando nos tengamos que poner en la pista, cuando tengamos que salir al circuito, etc. Y ahora me gustaría comentaros un pequeño ejemplo que se hace en porteros de fútbol y que me pareció súper interesante y que se puede aplicar en el hockey, en cualquier deporte. Los porteros, se hizo un estudio cuyo objetivo era incrementar el número de penaltis que paraban los porteros. Entonces, muchas veces se trabaja mirando vídeos del jugador rival que te va a tirar el penalti para intentar reducir esa incertidumbre de hacia qué lado va a ir. Como las técnicas de visualización tienen o comportan que se tenga esa experiencia también, como hemos dicho, el grado de experiencia que tenga el sujeto en lo que está imaginando, lo que se hizo es no solo trabajar con los porteros, mirar vídeos e imaginarse cómo le lanzaban el penalti y cómo lo paraba, sino que se les pidió a los porteros que vivenciasen la experiencia de lanzar penaltis. ¿Para qué? Para intentar vivenciar y coger al máximo posible, o con máximo detalle posible, sensaciones de lo que era lanzar un penalti, de cómo tenían que orientar el cuerpo, de cómo tenían que impactar la pelota y demás, para que luego su calidad o su nivel de detalle de la proyección fuese no solo lo que sentían ellos, sino lo que sentía el lanzador del penalti. Y por lo tanto, poder interpretar mucho mejor el lenguaje corporal del jugador que iba a lanzar el penalti y reducir mucho más el margen de error de no pararlo, es decir, incrementar su rendimiento, porque eran capaces de leer e interpretar mucho mejor la información que les daba el lanzador antes de impactar la pelota para poder pararla. ¿Por qué? Porque estaban incrementando su experiencia personal, sensorial, emocional, del hecho de lanzar un penalti, que es lo que a ellos les interesaba parar. Entonces me parece que las técnicas de visualización, ya hace muchos días, bastante tiempo que las utilizo, me parecen súper interesantes. La inversión de tiempo no es muy grande y que pueden aportarte una mejora muy importante en tu rendimiento. Parecen una tontería, pero tienen mucho potencial. Y sin nada más que añadir, esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Recuerda que me puedes dejar un comentario hablando de cualquier tema, del tema del vídeo, de temas futuros, de vídeos anteriores o cualquier duda que tengas. Yo voy a intentar responderla lo antes posible. Nada más, nos vemos en la próxima.